Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que hayan disfrutado hoy mucho este día, una vez más en compañía de sus seres queridos y en especial de nuestro Señor, el Espíritu Santo, que nos acompaña en todo momento. El día de hoy quisiera empezar platicando sobre aquellos tiempos en donde todo el mundo podía ir a una farmacia y comprar el medicamento que quería. Me acuerdo cuando mi mamá me mandaba y me decía, ve y tráeme unas inyecciones de penicilina porque te las voy a poner, o porque tu hermano está enfermo y hay que inyectarlo. Y íbamos a comprar cualquier medicamento que estuviera ahí en la farmacia, nos lo podían proporcionar. No había restricción, no había libertad. Más sin embargo, hoy en nuestros días esto no se puede hacer tan fácilmente. Hay que tener una receta previa para comprar medicamentos. Hay que ir con el doctor para que nos cheque, nos evalúe, nos haga un diagnóstico y nos pueda recetar lo indicado para, dependiendo de la enfermedad que tengamos. Han avanzado mucho la medicina y se han dado cuenta que no todo sirve para una cosa, ¿verdad? No es lo mismo un virus que una bacteria. Entonces es bien importante acudir con una persona que realmente sepa. No tenernos esa vanagloria, ese orgullo, soberbia de decir, yo puedo, yo sé, nada más tómate esto y te compones, ¿no? Y lo triste es de que a veces vamos con las que venden el medicamento para que ellas nos receten en lugar de pasar con el doctor. O lo más triste es de que hay farmacias que todavía venden medicamentos restringidos. Y nosotros, a pesar de que sabemos que no es correcto, lo seguimos haciendo. Bueno, hay gente que se sigue automedicando, hay gente que va y porque le dieron el tip de que mira, esta medicina es milagrosa, ve y cómprala, en tal farmacia te la venden. Esas personas no saben lo que están haciendo, se pueden provocar un daño tremendo porque todos los medicamentos tienen contradicciones. Entonces, creo que es muy peligroso creer que sabemos cuando no sabemos realmente, ¿no? No todos, ni muy pocos, más bien nadie que no haya estudiado medicina va a saber exactamente lo que un doctor sabe, porque tiene su tiempo de carrera y de experiencia. Pero bueno, antes de continuar, porque vamos a leer un pasaje aquí en Jeremías, me gustaría que me acompañaran en oración para que el Señor tuviera el control en este tiempo. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, una vez más y no nos cansaremos de hacerlo, porque sabemos que por tu amor y por tu gran misericordia, Señor, podemos estar aquí un día más, escuchando de tu palabra. Y te damos gracias por aquel sacrificio que hizo Jesucristo, Señor, tu Hijo. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por la obediencia que tuviste y por el amor de haber entregado tu vida para pagar por la culpa de nosotros, ya que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para pagar esa deuda, Señor. Y aparte te damos gracias porque nos has dado un consolador, un maestro, un guía, aquel que nos va transformando cada día conforme a la voluntad del Padre. Te damos gracias a ti, Espíritu Santo, por redarguirnos, por enseñarnos y por mantenernos en el camino correcto que es en Cristo Jesús, Señor. Y hoy en esta tarde te pido que seas tú el que nos ministre, el que nos hable, el que nos enseñe cómo hacer en nuestras vidas la palabra de Dios. Cómo llevarla a la práctica, cómo hacerla viva, Señor. Enséñanos, muéstranos, Señor, te lo pedimos en este momento y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues como decía, en estos tiempos hay mucha gente que cree saber y no saben realmente, ¿no? Creen saber de medicamentos cuando no es la verdad. Y así, en aquel tiempo, cuando el pueblo de Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá estaban en rebeldía, estaban sintiéndose que se las sabían de todas. Entonces Dios manda a uno de sus profetas, en este caso es Jeremías, aquel profeta que malamente le llaman el profeta llorón. Pero lo manda ¿para qué? Para decirle a su pueblo que se componga, que agarre el rollo, que
que le baje tres rayitas a su soberbia. Y vamos a leer en el capítulo 9, versículo 23, 24, 25 y 26, donde la palabra de Dios dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, quien hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. En estos pasajes, Dios claramente, no hace falta pensar mucho ni tener mucho conocimiento para entender que dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Por qué le está diciendo Dios esto a su pueblo, al pueblo de Judá? Aquel pueblo que Dios eligió para que por medio de él llegara el Mesías. ¿Qué pasó? Dios escoge a Abraham, a una persona fuera del judaísmo, porque todavía no existía. Escoge a una persona de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra, de un pueblo que no tenía nada de bueno. Lo escoge de ahí y le dice: si me tienes por tu Dios, yo te prometeré que en ti haré una descendencia enorme y te daré una tierra. Bueno, Abraham le cree y sigue y le obedece y es bien obediente a las palabras de Dios. Y esa nación creció, se cumplió la promesa de Dios y creció, se hizo una gran nación. Pero ¿qué pasó? Que esa nación, esos líderes de esa nación y yo creo que toda la nación, estaban en un momento tan crítico en su soberbia, en su egocentrismo, que le dijeron al profeta Samuel: ¿sabes qué? Ya no queremos que Dios nos gobierne. Ahora queremos a un hombre, a un ser humano por rey. Imagínense, los hombres que tenían comunión con Dios desecharon a Dios, y creo que estoy seguro que fue por su soberbia, por ese egocentrismo, ¿no? Porque querían hacer lo que ellos quisieran, querían copiar a las otras comunidades, a las otras culturas, querían empezar a pecar, a llevar a cabo a rienda suelta sus concupiscencias. Por eso desecharon a Dios y pidieron a un ser humano. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Dios les advirtió: ok, dales un rey, pero dile al pueblo que le va a pasar esto y esto y aquello, ¿no? El rey se va a encajar con el pueblo y va a haber muchas cosas malas ahí para ellos mismos. Pero aquí, ¿qué está pasando? Que después de un tiempo el pueblo se vuelve peor. Pasa David como rey, pasa Salomón como rey, y el pueblo se divide y empiezan a hacer un desgarriate con las cosas. ¿Por qué? Porque empiezan a ejercer su sentido común. Empiezan a pensar como piensan las demás culturas a su alrededor, porque Judá no estaba solo, no era aislado, ¿no? Había muchas culturas a su alrededor, las cuales le estaban contaminando. Más bien ellos estaban absorbiendo, se estaban haciendo la forma de los otros. Y según ellos, dentro de su sabiduría, como dice aquí, no se alabe el sabio en su sabiduría, ellos estaban adoptando, se estaban conformando a las costumbres paganas de los demás. Este pueblo estaba haciendo idolatría, estaban alabando, dice ahí, quemando incienso a otros ídolos falsos, ídolos que no son nada, son creados por el hombre, pero estaban cambiando la gloria de Dios por unos ídolos falsos, por pecar, por hacer de rienda suelta sus concupiscencias. Pero ellos, bien seguros de sí mismos, tenían total plenitud en su seguridad de que iban todavía
y hacían sus sacrificios, iban al templo de Jehová y ahí decían que estaban en lo correcto y que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a perdonar y que Yahvé de los ejércitos y siempre estaba con ellos y vanagloriándose de todo lo que hacían, cuando Dios no aceptaba eso. Entonces les dice Dios, sí, tú hombre sabio, síguete vanagloriando de tu vanidad, de tu sabiduría, y vas a ver lo que viene. Y tú hombre fuerte que te crece con tus fuerzas, ¿no ocupas de mi ayuda? También síguete, como dice aquí, ni en su valentía se alabe el valiente. Ándale, no te sigas alabando. Porque creían que como ya era una ciudad grande, un pueblo grande, que Dios los estuvo siempre cuidando, siempre los reforzaba, siempre los mantenía. A través de Dios derribaron muchos pueblos. Estos se vanagloriaban de su fuerza. Y les dice Dios, no te vanaglories de eso, no tengas vanidad de eso. ¿Por qué? Porque es por mí, por el que has ganado tantas batallas. No eres tú, soy yo, dice Dios. Y también le dice al otro, no te alabes por tus riquezas, rico, porque esas riquezas te las di yo, te las proporcioné yo, no las tuviste nada más porque sí. Este pueblo abandonó a Dios, lo desechó, o sea, le dio la espalda y como vuelvo a repetir, empezaron ellos a pensar, a analizar, a meditar, a absorber otras culturas y empezaron a desechar los mandatos de Dios. Empezaron no a hacer caso a la voluntad de Dios, no les importó la voluntad de Dios. Decían que con su sentido común hacían las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Dice Dios en el versículo 25, he aquí que vienen días, dice Jehová, que castigaré a todos circuncidados y todo incircunciso. Todo por vanagloriarse, por creerse que en sí mismos podían hacerla de todo. Se tenían mucha autoconfianza, se creían que ellos realmente podían y realmente lo creían. O sea, no era de que no, ellos ya estaban convencidos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Pero les dice Dios, mas alábese en esto a el que se hubiere de alabar. Todo aquel que se quiera alabar en algo, en lo único que se puede alabar es en entenderme, dice Dios, y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios les está diciendo, no te alabes en ti mismo, alábate en que me estás haciendo caso, alábate en que tienes temor de mí, dice Dios. Alábate en que vas y cumples con todos mis mandamientos. Por ahí pueden leer el pasaje de Josué 1:8, 9, para que puedan ver que le dice Dios que tiene que meterse en su cabeza, memorizarse todo el libro de la ley, para que sus días fueran buenos. Así ellos lo desecharon, olvidaron esas cosas. Entonces les dice Dios, alábese, el que se tenga que alabar, alábese en que realmente es obediente a mi palabra, aquel que cuida mis mandamientos, aquel que tiene temor de mí y va por un camino recto. Ese es el que se tiene que alabar, y se tiene que alabar en Cristo, en Dios, en Yahvé en aquel tiempo. Es lo que les estaba diciendo aquí Dios, que se tenían que alabar. Y como no lo estaban haciendo, bueno, pues vienen las consecuencias de no hacerlo, ¿verdad? Dice que va a castigar a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que todo aquel que tenía el pacto hecho, el pacto que hizo con Abraham, que fue si él lo tenía por Dios, se tenía que circuncidar para que fuera la prueba, la marca contra todas las demás culturas, esa es su marca en especial, que eran pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Tenía que ser un pueblo santo, elegido por un Dios santo. Pero ¿qué está diciendo aquí? Estos incircuncidados van a ser castigados. Lo mismo que los incircuncisos, esos que están afuera, en las partes de afuera, que no tienen nada que ver con Dios. En el versículo 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. O sea, ¿a quiénes? A todas las culturas que estaban a su alrededor. A ellos también los va a castigar. ¿Cómo era este castigo? Bueno, era eminente que venía ya el ejército
de Babilonia sobre ellos, iban a ser tomados en cautiverio. Y no era un cautiverio así de que vente, te llevo, no, fue sufrir. Fue que derrumbaron su templo, les quitaron todo lo que tenían, su identidad. Esa única identidad que tenían, que era el templo, que eran los hijos de Dios, que eran el pueblo elegido de Dios, se derrumbó. Y de igual manera, cuando los llevaron a Babilonia, les cambiaron el nombre también para que ya no se acordaran ni siquiera de su nombre. Les pusieron otro nombre. Esto lo podemos ver muy fácilmente con Daniel. ¿Y qué pasó con el pueblo? Fueron destruidos, fueron arrasados. Jeremías le tocó exactamente vivir esa época. Y por ahí dicen los expertos que se lo llevaron a fuerza a Egipto. Él no quería ir porque también decía Dios que los que se fueran, ese remanente que se fuera a esconder a Egipto, en lugar de que fuera obediente y que doblara sus rodillas y se fuera cautivo a Babilonia, no, esos que se quisieron también zafarse, que se fueron corriendo a Egipto, también fueron castigados, los mataron a todos. ¿Por qué? Por vanagloriarse a ellos mismos, por seguir su sentido común, por creer que ellos sabían más que la voluntad de Dios, que las leyes de Dios. Esto le pasó al pueblo de Jerusalén, a Judá, a Israel. Esto les pasó en aquel tiempo. Tuvieron el día del Señor, que era un día de juicio. Pero ese día de juicio también es un día de misericordia. Porque Jehová, cuando están cautivos en Babilonia, les hace una promesa y les dice que va a llegar el Salvador, que va a llegar un Mesías, aquel que los va a rescatar. Y dicho eso, los rescataron. Pero también estamos esperando nosotros hoy en día a que llegue Cristo por segunda vez. Pero ya vino. Y para nosotros es una salvación eterna, es una salvación completa en Cristo. Para todo aquel que en Él cree, lo va a poder disfrutar. Pero ¿qué tiene que ver este texto con la vida de hoy? ¿O cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿O cómo lo podemos entender? Pues mire, hoy en día también hay muchos que se vanaglorian de su sentido común, de su pensamiento. Hay muchísima gente que dice, no es cierto, Dios es bueno y me va a perdonar al final de cuentas. Porque ahí en la Biblia lo dice. Y sí es cierto, Dios es bueno, pero también es un Dios justo. Y como es un Dios justo, no puede permitir que esté en él el pecado. Como es un Dios justo, no puede pasar por alto a un pecador, no. Dentro de su justicia, Él no puede violar su misma justicia. Para eso envió a Jesucristo. Para que Él tomara el castigo y entonces se pudiera hacer la justicia en Cristo y quedara su justicia intocable, intachable de Dios. Cristo tomó ese lugar para eso, para que se pudiera hacer justicia. Y ahora somos justificados por medio de Él, ¿verdad? Pero aún así, hay mucha gente que no hace caso del Evangelio. Hay mucha gente que lo lee así por encimita y como diciendo, no, eso no, o sea, como decían en Corintio, ¿no? Yo puedo hacer y deshacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque pues el alma es la que vale, el cuerpo no. Las viandas para el cuerpo, decían por ahí, para el estómago y el estómago para las viandas. Y no era así. Porque Pablo les decía, hey, ese cuerpo ya no es de ustedes. El cuerpo es de Dios, es de Cristo ya, porque Él pagó por nosotros. Entonces, ese sentido común, y tristemente, como les digo, se ha venido arrastrando siglo tras siglo, década tras década, se ha venido arrastrando. Y como decían por ahí, no te conformes a este siglo. Pues el ser humano se ha ido conformando y conformando y conformando a los pecados, que hoy los vemos cosas tan comunes que decimos, eso no es pecado. O sea, eso que está haciendo no es pecado. Porque todo el mundo lo hace. O sea, ya estamos tan acostumbrados a verlos o a practicarlos que no nos damos cuenta. Para eso necesitamos dejar de vanagloriarnos en nuestra sabiduría y tomar la palabra de Dios y estudiarla. No nada más leerla, sino estudiarla para comprenderla. ¿Por qué Dios nos da esas cartas, esos libros de Jeremías, de Daniel, de Samuel? ¿Por qué nos pone todo el Antiguo Testamento? Y es para que podamos entender cómo el pueblo
que tenía comunión directa con Él lo rechazó. Esto es para que nosotros podamos ver ese pasado y que no nos pase lo mismo. Que nosotros sí tengamos presente la palabra de Dios y por agradecimiento hagamos las cosas para no pecar en contra de Dios. Hermanos, yo los invito a que estudien la Biblia, a que dejemos de pensar con nuestra forma humana de pensar, que dejemos de agarrarnos y decir es de nuestro sentido común, ¿no? Es que yo creo que Dios no va a castigar por esto y esto. No. Dios al final nos va a tener en un juicio y vamos a ser juzgados. Y el pecado no va a pasar nada más inadvertido. Menos aquellos que se dicen ser cristianos, que ya fueron rescatados por Cristo y que sigan practicando un pecado con toda plenitud, con todo conocimiento de causa. Esas personas van a tener un severo juicio delante de Dios y Cristo los va a juzgar, nos va a juzgar a todos. Entonces, como dice aquí, no nos vanagloriemos en nuestra inteligencia, tampoco nos vanagloriemos en nuestras fuerzas. Eso de que no, yo me puedo mantener solo, o sea, yo no ocupo que Dios me mantenga ni que Dios me provea. No, por ahí escuché una que a mí no me vengan con eso de que los pajaritos Dios les da de comer. No, tengamos humildes y reconozcamos que lo que Dios nos provee es de Dios, es por parte de Dios. Que si yo tengo trabajo es porque Dios me lo está proveyendo. Yo tengo que aceptar eso, tengo que ser humilde para reconocerlo. Claro, yo me tengo que esforzar y estudiar y avanzar para que mi trabajo pueda ser de excelencia para el Señor y que pueda yo ser productivo a la sociedad. Pero no me tengo que vanagloriar en mí mismo. Es que por mí ya construir esto, es que por mí yo ya ayudé a tantos pobres, o que por mí yo ya levanté una iglesia. No, no es por mí, no es por mi trabajo, no son mis frutos. Es trabajo que me ha dado Dios, fuerzas que me ha dado Dios y frutos que ha dado Dios. También le dice al rico, ¿verdad? No te alabes en tu riqueza. ¿Por qué? Porque también el rico puede decir, nah, yo puedo llegar y ayudar a todos los pobres del mundo y con eso me voy al cielo. Y no, no es así tampoco. Tampoco nos podemos vanagloriar por si tenemos dinero o porque no lo tenemos, ¿no? A veces, aunque no lo tengamos, nos vanagloriamos de los pocos centavos que podamos tener. Hermanos, este pasaje es muy, muy, muy fuerte y muy claro. Dios dice que no nos estemos vanagloriando de nosotros mismos, de nuestra inteligencia humana, de nuestras fuerzas humanas y mucho menos de nuestra riqueza humana, nuestro dinero, porque eso no va a llevar a nada. Dice por ahí que no hagas riquezas que se corrompan, mejor haz riquezas en el cielo. ¿Y cómo es eso? Pues hay que leer la Biblia y hay que saber cuál es la voluntad de Dios para eso. Para eso hay que ir a la iglesia los domingos a las prédicas, pero también hay que asistir a la clase dominical, donde se nos aporta más palabra, y nunca dejar las reuniones de entre semana, ya sea reunión de varones o reunión de mujeres, porque en esas reuniones también se habla mucho de palabra, y ahí en esas tenemos la oportunidad de dialogar y de intercambiar opiniones, pero siempre recuerden no aferrarnos a nuestras posturas, a nuestras ideas humanas, porque yo creo que, porque yo digo que, porque yo siento, no. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Hermanos, espero que haya sido de bendición. Para mí lo es, espero que también lo haya sido para ustedes. Tomemos en cuenta la palabra de Dios, no abandonemos la iglesia, no abandonemos a los hermanos, congreguémonos, juntémonos, dialoguemos, platiquemos. Ayudémonos los unos a los otros, busquemos a los huérfanos, aquellos débiles, aquellas viudas, y extendémosle la mano. No importa que no seamos ricos, con lo poquito que se pueda ayudar podemos ayudar. No nos aferremos a nuestras ideas, ¿sí? No nos vanagloriemos en nosotros mismos, esta es la palabra. Vanagloriémonos en que Cristo nos salvó, en que cumplamos la voluntad de Dios, en eso, en que somos obedientes a la palabra de Dios. Oremos para despedirnos. Padre Santísimo, gracias Señor, te damos en esta tarde por tu palabra, Señor, que puede ser dura, pero también sabemos que es tuya, y si es tuya, es sabia, Señor, y por algo lo dices.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos, te suplicamos que sea tu Santo Espíritu el que nos quebrante, el que nos reviente nuestro entendimiento, para que pueda entrar el tuyo, Señor, en que nos quite nuestro egocentrismo que tenemos todos los seres humanos, esa soberbia, Señor, que nos caracteriza a todos. Quítala, Señor, porque tú eres el único que puedes hacerlo, Señor. Danos esas ganas, ese deseo de doblar rodilla ante ti, Señor, para poder llevar a cabo tu palabra y estudiarla y llevarla a la práctica, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia, Señor, a todos aquellos que estamos enseñando tu palabra, para que la enseñemos de una forma correcta, Señor, y no seamos piedra de tropiezo para nadie, Señor, porque sabemos que entre más conocimiento, más demanda, y no tenemos que ser piedra de tropiezo para nadie, Señor. Bendícenos en esta tarde a todos, la iglesia, toda la iglesia en el mundo, Señor, que no nos falte nada, Señor. Que tu amor siempre esté presente, Señor. Danos fuerzas, danos paz, paciencia para las pruebas, Señor, que son necesarias. Danos sabiduría y danos amor para poderlo compartir con los demás, Señor. Te lo ponemos en tus manos y te agradecemos en el precioso nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén.